Durante la reforma agraria en el Perú, que fue durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado en la década de 1970, buscó cambiar radicalmente la forma en que se organizaba la agricultura en el país. Además, esta política buscaba redistribuir la tierra y promover la equidad en el campo, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de los campesinos y fomentar el desarrollo económico del país. Sin embargo, su impacto ha sido objeto de intensos debates y controversias, de manera que, según Zapata 2009, nos dice que sus propuestas productivas fueron utópicas y sin mayor sentido, habiendo provocado un serio retraso en la productividad agraria. No obstante, otros sostienen que la reforma agraria introdujo importantes cambios en la estructura agraria del país y generó beneficios a corto plazo para ciertos sectores de la población y a largo plazo. Frente a lo antes expuesto, nos preguntamos, ¿consideramos que fue o no beneficiosa la reforma agraria? Respondiendo a la pregunta, sí consideramos que fue beneficiosa la reforma agraria. A continuación, presentaremos algunos argumentos que defiendan nuestra postura. Durante este periodo, el Perú ha dependido de gran medida la exportación de materias primas como el guano, el salitre y el caucho. Esta dependencia de los recursos naturales ha dejado una marca en la estructura económica del país hasta el día de hoy, con la persistencia de sectores económicos orientados a la extracción y exportación de recursos naturales. Además, según Euren, en 2002, la industria moderna comenzó a emerger especialmente en los sectores como la manufactura textil y la producción de alimentos procesados. Asimismo, se observaron algunos avances en términos de industrialización y la urbanización. El Perú en este periodo también estuvo marcado por profundas desigualdades económicas y sociales. Dicho esto, con respecto a los cambios sociales, en esta época se produjo una importante movilidad social y migración interna, especialmente del campo a la ciudad. Este movimiento poblacional ha influido en la composición demográfica y la distribución geográfica de la población peruana hasta el día de hoy. La migración interna ha contribuido a la urbanización del país y a la formación de grandes ciudades como Lima. También la urbanización y la industrialización llevaron a transformaciones en roles de género y la dinámica familiar, con un mayor número de mujeres ingresando al mercado laboral y desempeñando roles fuera del hogar. Estos cambios sociales han persistido hasta la actualidad, aunque también han generado tensiones. Por otro lado, el Perú de este periodo continuó siendo una sociedad marcada por profundas desigualdades sociales y raciales. Caballero, en 1980 nos dice que la discriminación racial y por etnia persistió, especialmente hacia las comunidades indígenas y afrodescendientes, contribuyendo a la marginalización y exclusión de estos grupos en la sociedad peruana. Estas desigualdades sociales y raciales siguen siendo un problema importante en el Perú contemporáneo, aunque se han realizado esfuerzos para abordarlos a través de políticas de inclusión social y reconocimiento de derechos. En el ámbito político, el Perú experimentó durante estos años diversas permanencias políticas, de las cuales tres tuvieron una influencia más destacada en su desarrollo histórico y en su configuración actual. Una de ellas fue el centralismo, caracterizado por la concentración del poder político y administrativo en Lima. Esta estructura centralista ha perdurado hasta el día de hoy, resultando en un desarrollo desigual entre la capital y las demás regiones del país. Otra permanencia significativa fue el presidencialismo, donde la figura del presidente se mantuvo como el eje central de la política peruana. Esta fuerte autoridad ejecutiva permitió que el presidente tuviera un control considerable sobre las decisiones gubernamentales y el rubro político del país. La última permanencia importante es la continuidad de la élite política. Las élites tradicionales, muchas provenientes de sectores conservadores y aristocráticos, continuaron ejerciendo una gran influencia en el gobierno y en las decisiones políticas. Esta continuidad ha mantenido ciertos intereses y políticas a lo largo del tiempo, perpetuando una estructura del poder que ha resistido grandes cambios. Estas permanencias han tenido un impacto significativo en la configuración actual. La concentración del poder en Lima ha llevado a una centralización persistente a que afecta al desarrollo regional. El presidencialismo ha asegurado que el Ejecutivo mantenga una autoridad preeminente y a la continuidad de las élites políticas ha sostenido ciertos patrones de gobernanzas y políticas públicas. Estos factores permiten una interpretación histórica que destaca la permanencia de estructuras y patrones políticos que han moldeado la evolución del país. Finalmente concluimos reafirmando la idea que la reforma agraria fue beneficiosa para el Perú, ya que fue un fuerte impacto a la clase alta y dominante del país, que hizo que la clase campesina tome más relevancia, pues a pesar de las consecuencias económicas al país, las expropiaciones a empresas y tierras de los hacendados nos dio un pequeño vistazo
a lo que este actuar puede hacerle a la estabilidad de un país. Sin embargo, todas las personas del campo que supieron aprovechar esta reforma, hoy cuentan con un gran patrimonio e hicieron que se remarque aún más el oficio de campesino y la importancia de este en todo el país.